Buenas tardes. Respecto a la primera pregunta que tiene que ver con los grupos de choque golpistas, creo que es importante señalar que en Venezuela se ha ido desarrollando desde hace ya bastantes años y se ha visto su emergencia en los últimos meses, sectores del paramilitarismo que vienen enraizados ya en varias de las provincias principales, como son Táchira, Barinas y otras más, que han emergido y han empezado a actuar con acciones de tipo militar o de tipo callejera de confrontación con la fuerza de seguridad del Estado. Esos grupos de choque están en desarrollo en este momento, están más tranquilos debido a que la oposición está en un proceso de recomposición luego de la derrota táctica que recibió con las elecciones del 30 de julio, cuando el chavismo logró más de 8 millones de votos para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, pero están estos grupos de choque trabajando en las sombras, rearticulándose. Señales de eso son el ataque que hubo al cuartel el domingo de la semana anterior, donde se robaron más de 100 fusiles y granadas. Señales de eso son los videos que aparecen en internet, donde se ven grupos de gente encapuchada y armada anunciando que van a tomar el poder por la fuerza, y eso está vinculado evidentemente con los sectores venezolanos que están en Estados Unidos, particularmente en Miami, lo que se liga a su vez con lo que es la estrategia de Estados Unidos hacia América Latina. Entonces, en este momento lo que vemos es una recomposición silenciosa de estos grupos de choque, grupos paramilitares, fuerzas que están en estado de germinación y de incipiente desarrollo, pero desarrollo real, que están viendo cómo reacomodarse en base a cómo van a plantear la nueva estrategia. Esto tiene que ver centralmente con que la derecha había hecho un plan de acción que tenía que ver con lograr sacar al gobierno a través de la violencia en un plazo de unos 2-3 meses, y que ese objetivo no logró ser, y además el gobierno logró instalar la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que en este momento están reviendo qué uso tendrán esos grupos de choque, esas fuerzas paramilitares, en un nuevo diseño para sacar por la fuerza, ese es su plan, al presidente Nicolás Maduro y arremeter contra el chavismo. El proceso político luego de la constituyente sigue un poco, como les decía, en reacomodo de fuerzas. Fue una victoria para el chavismo, que logró una señal muy fuerte de rechazo hacia la violencia de la derecha, fue un voto castigo hacia la derecha y fue un apoyo hacia la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces ahora la Asamblea está en pie, está empezando a dar sus primeros pasos como espacio de gobierno, que ha tenido que ver centralmente con el tema de la justicia, y ahora lo que se espera es que se aboque centralmente con el tema económico. Y a su vez se suma a eso que las elecciones para gobernadores tendrán lugar en el mes de octubre, adelantándose a como estaban previstos para el mes de diciembre, lo que nos deja 2 meses para la elección de los nuevos gobernadores. Ante eso, la oposición ha dicho que inscribirá a sus candidatos, pero se ve una oposición dividida, se ve una oposición en crisis interna, en disputa interna, donde hay una puja entre los sectores que plantean que la salida es a través de las elecciones y los sectores que plantean que la salida es a través de la fuerza. Un poco en función de cómo sean los resultados en el mes de octubre, se verá qué sector logra tomar la dirección de la oposición, o por lo menos tener mayor fuerza ahí adentro, siempre entendiendo que el plan mayor proviene por parte de los Estados Unidos, que son los que están barajando todas las posibilidades en simultáneo, que sea electoral, que sea a través de un brazo armado, o que sea, como lo anunció el mismo Donald Trump, a través de una intervención militar de los Estados Unidos, que suponemos no vendría directamente desde los Estados Unidos, sino a través de países aliados a ellos en el continente, como puede ser Colombia o la frontera sur de Venezuela a través de Brasil. En ese sentido, las Fuerzas Armadas hasta el momento han mantenido una unidad muy importante, no se han quebrado como era el plan de la oposición, y siguen siendo uno de los respaldos centrales del proceso, y lo que no le permite a la oposición su salida violenta del actual gobierno legítimamente electo de Nicolás Maduro. Ellos pensaban que la Fuerza Armada se iba a quebrar, habían generado esa expectativa en su base social, pero eso no sucedió, producto del trabajo largo de politización al interior de la fuerza, producto de la lealtad al proyecto, y producto de que efectivamente, ante los ataques recibidos de tipo militar por parte de la oposición, eso hizo que varios sectores cerraran más fila al verse amenazados con asaltos a cuarteles y asesinatos directos
de integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, por el momento no es una hipótesis la de una ruptura de la Fuerza Armada al interior, aunque nunca es de descartar, pero es bueno decir que en estos más de 3 meses donde la presión fue máxima, no se ha visto eso, que era una necesidad fundamental de la oposición para lograr su plan. Es decir, la oposición muy difícilmente podrá sacar al gobierno de Maduro si no es a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y esa fuerza sigue leal y democrática dentro de Venezuela. Por eso es que aparece también la hipótesis de una intervención extranjera a través de varios posibles escenarios. En cuanto a los sectores populares, creo que hay una sensación de alivio respecto a la situación política, pero una situación de preocupación muy grande respecto a la situación económica. Los precios han aumentado muchísimo justamente luego de la elección, fue parte del ataque planificado. Una vez que se perdió el escenario político, se volvió a atacar el escenario económico. Entonces ahí está hoy la principal preocupación del venezolano y la venezolana de a pie. Ahí está hoy la necesidad más urgente de resolver por parte del gobierno. Es decir, si no se logra estabilizar la economía, la situación para millones de personas sigue empeorando, y eso es tal vez lo peor que le puede pasar al proceso bolivariano, porque impacta sobre la misma base social del chavismo, sobre la misma base social histórica, y porque pone también en jaque el mismo proyecto venezolano bolivariano al demostrar que la revolución no está logrando dar respuesta a las principales necesidades de reducción de los precios que están cada vez más altos, abastecimientos de medicamentos que no aparecen, y de alguna manera continuar en el progreso que había iniciado desde 1999 el país. Entonces yo creo que hoy la principal preocupación en los sectores populares está ahí, insisto, una vez que ya ha pasado el foco más violento, donde hemos visto en Venezuela cómo se han quemado más de 20 personas, siempre personas pobres, de barrio, acusadas de ser chavistas, pero los barrios se han mantenido en todo este tiempo sin acudir al llamado violento de la derecha, con una gran fortaleza y apuesta hacia una salida democrática en manos del chavismo, pero necesitan una respuesta a la situación económica, y eso es el desafío central que tiene hoy el chavismo.